Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Join me, Monica Reinagel, for a live taping of the Nutrition Diva podcast in Washington, D.C. On Wednesday, August 19th, we are gathering at the beautiful Friends of the National Arboretum to dive into the science of hydration. We're kicking the evening off with a sunset yoga session, followed by the live podcast recording and an open Q&A. So bring your most burning nutrition and hydration questions. Come for the yoga, come for the show, or do both. A huge thanks to our friends at Liquid IV for making this night possible and keeping us hydrated all evening long. Spots are limited. Grab yours and RSVP now at nutritiondivadc.com. Hi, I'm Janice Torres from Yo Quiero Dinero, and here we talk about building wealth with intention, strategy, and the right tools. Because if you're creating a life with more freedom and dinero, tu teléfono is probably doing todo. You're running your business, shooting content, answering clients, checking numbers, sending emails, and staying connected to new opportunities. Y para todos nosotros, that phone is where the next chapter begins. The first sale, the first pitch, the first client, that first bit of extra income that reminds you, espérate, I can actually do this. With Boost Mobile, you can get an unlimited wireless plan desde solo $25 with the exact same phone. Because every ambition needs a boost. Visita Boost Mobile today. ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! ¿En qué trabaja la gente que escucha podcast en el trabajo? ¿Acaso es gente que conduce? ¿Estamos hablando de personas dedicadas al mundo de la limpieza? ¿Tenéis un trabajo muy monótono, rollo una cadena de montaje? ¿Sois diseñadores freelance y estáis ahí a vuestro rollo con el lápiz y los podcasts? Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener y mejorar tu podcast, ya sea con mis servicios de asesoría o los de edición y grabación de podcast. ¿No os pasa que siempre que veis una encuesta de escucha de podcast, de cómo está ahora el mercado de podcast, no os llama la atención ese punto en el que sale un 30-40% que os dicen escuchamos los podcasts en el trabajo? Hoy os traigo una de estas encuestas que me ha llegado vía el observatorio de iVoox, que se han currado, la verdad, un estudio muy guay. Estado del podcast en español. En la descripción os dejo dónde podéis descargarlo, porque además es muy bonito. Lo que nos dice iVoox según su encuesta. El 57% de nuestra audiencia es hombre, el 42% mujer. Comprendidos entre 25 y 64 años, el 57% de ellos con estudios universitarios y el 78,8%, o sea, el 79% casi, tienen trabajo. Escuchan una media de 9,5 horas a la semana, lo que viene a ser más o menos 4 episodios a la semana. El 53% dice que si le interesa el podcast y la temática, pues no le importa tanto la duración. Y el siguiente porcentaje más alto es el 25% dice que los prefiere de más o menos 45 minutos. El 97% escucha los podcasts solo, o sea, sin compañía, y los escucha de la siguiente manera. El 58% por la mañana, el 24% al mediodía, el 52% por la tarde y el 52% por la noche. O sea, por el mediodía muy poca gente. Los formatos de podcast favoritos son, con un 59%, las charlas, con un 46%, las entrevistas
y con un 43% los narrativos o documentales. El 48% lo escucha a través del móvil y el resto pues se reparte entre ordenador, tablet, Android, televisión, 3% altavoz inteligente y un 1% otros por la nevera. El 71% dice que puede escucharlo mientras hace otras cosas, que puede escucharse cuando y donde se quiera, y el 65% dice que además aprenden mientras lo escuchan. ¿Qué hace la gente mientras escucha podcast? Aquí viene lo bueno. El 50% dice tareas del hogar, el 36% descansando, el 35% paseando, el 33% antes de dormir, el 33,7% conduciendo, el 31% en el trabajo, el 27% haciendo deporte, el 23% cocinando, el 22% en transporte público y el 14% en la ducha. Y sé de gente que lo hace haciendo natación. Quiero pararme aquí. Abrimos sección. Sección ¿en qué trabaja la gente para estar escuchando podcast en el trabajo? ¿En qué trabaja la gente que escucha podcast en el trabajo? Siempre que aparece una encuesta de consumo de podcast realizada por alguna empresa, web, corporación o lo que sea, siempre me llama la atención el porcentaje, el apartado y además muy votado que dice escucho podcast en el trabajo. Y yo me pregunto, ¿de qué trabaja esa gente? Un podcast generalmente lo entendemos como un programa en audio que no requiere tanta atención como el vídeo. Pero ¿hasta qué punto puedes trabajar escuchando podcast? ¿Acaso es gente que conduce? ¿Estamos hablando de personas dedicadas al mundo de la limpieza? ¿Tenéis un trabajo muy monótono, rollo una cadena de montaje? ¿Sois diseñadores freelance y estáis ahí a vuestro rollo con el lápiz y los podcasts? Bueno, antes de nada decir que yo los meses, los años que más he estado consumiendo podcast y donde más me he enganchado es cuando era delineante y estaba todo el día diseñando en 3D y escuchando podcast, diseñando en 3D y escuchando podcast. Pues tengo una serie de respuestas más que curiosas. Hice esta pregunta en Twitter. Oye, los que escucháis podcast en el trabajo, ¿de qué trabajáis? Y me empezaron a mandar respuestas. Respuestas que algunas os van a sorprender. Entre las personas que me respondieron dijeron informático, data, seguridad privada, informático, citogenetista, ama de casa, mago, auxiliar de taquilla en un aparcamiento, en oficina, en un trabajo de administración, programador y cartero, el cual destaca que agradece mucho los podcasts largos porque le dan para hacer un gran recorrido a pie escuchando su programa favorito. Si nos ponemos a analizar, yo creo, en my opinion, que no todos los podcasts, no todos los tipos de podcasts, no todos los formatos son aptos para escuchar en un entorno laboral. Yo creo que aquí que más puede llegarse la palma, que más gana en el número de escuchas que se llevan mientras estás trabajando, son los conversacionales y las entrevistas. Porque un podcast, por ejemplo, de ficción, es muy difícil estar atendiendo a tu trabajo y atendiendo a todo lo que nos están contando con los sonidos y con el argumento. Yo los podcasts de ficción, en un coche sí tiraría, pero en un trabajo, bueno, a menos que estés repartiendo cartas, claro, entonces sí. Si solo tienes que ir de punto A al punto B, puedes escuchar una ficción. Lo bueno de que haya mucha gente escuchando podcasts en el trabajo es que los podcasts largos siguen teniendo vida. Un podcast de mínimo de 2 horas se puede escuchar perfectamente en una jornada laboral, incluso de 8 horas. Podcasts muy largos se agradecen. Tú te pones los cascos, te pones en la playlist, voy a escuchar este y en un día te escuchas 3 o 4 episodios. Y como siempre estás escuchando el mismo podcast, bueno, puedes perder un poquito el hilo, puedes poner pausa, puedes volver, puedes retomar. Y en general no te habrás perdido gran cosa, porque no te estarán contando cosas súper importantes, súper comprimidas, con un montón de puntos que necesitas tomar apuntes, sino que serán ideas, conversaciones y rodearán a la idea que están tratando una y otra vez, o una cosa en el contexto entenderás la cosa que te has perdido. ¿Y tú eres de esas personas que escucha podcast en el trabajo? Te invito a que me dejes comentarios diciendo si escuchas podcast en el trabajo y qué tipo de podcast ves más recomendables para escuchar en el trabajo. A ver qué es lo que me decís.
Nunca me pareció extraño que mi abuela, Mercedes, hablara ruso, alemán, francés, además de perfecto español. Nunca pensé en preguntar por qué. A continuación, os dejo la promo del podcast La abuela de las tres guerras, que será la siguiente invitada que tengamos en Quiero ser podcaster. Quizá porque intuía que aquel porqué estaba manchado por una historia delicada. Yo me crié en una casa de niños que se llamaba la Casa de los Niños de España, un pequeño pueblo cerca de Moscú. Una historia de infancia sin padres. Ella me dejó en una casa de niños rusos, en un orfelinato ruso, y dijo, bueno, ahora mismo dentro de unos días vengo a recogerla. Pasaron 9 años hasta que yo la volví a ver. Una historia de despedidas, de reencuentros, de huidas y persecuciones. Y de repente a las 2 o las 3 de la mañana llamaron al timbre y era la policía. Venían 2 policías y luego se fueron a las 2:30, las 3 de la mañana con mi padre. La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Nos escuchamos muy pronto. Pues sí, nos escuchamos más pronto de lo que pensáis. Silvia Serrano estará el día 16 de septiembre de 2022, porque si estás escuchando esto mucho más allá. ¿Y qué podéis hacer para estar allí con ella y participar y preguntarle cosas? Pues yo abriré el Zoom, como vengo haciendo anteriormente, a todos los suscriptores de quieroserpodcaster.com. Os doy una cita, os doy un enlace, venís, hablamos todos con ella. Yo al principio le hago una pequeña entrevista sobre su proyecto, que es la que saldrá en el podcast esta que estás escuchando ahora en abierto. Y luego tendremos la parte premium, donde nos contará cómo se trabaja un podcast como el que tenemos entre manos. Un documental sobre la historia de una señora que tiene una producción exquisita y nos va a contar todos los secretos de la abuela de las tres guerras. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte a quieroserpodcaster.com y yo te paso el enlace. Y nos vemos el viernes 16 de septiembre para hablar con Silvia Serrano. Has escuchado el podcast de quieroserpodcaster.com, el podcast de Sune que te puede ayudar a hacer o mejorar tu podcast con sus servicios de asesoría o de edición y grabación de podcast. Te espero en el siguiente episodio. Hasta entonces, escucha muchos podcasts y recomiéndalos, comparte todo lo que te haya gustado, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y nosotros tenemos esa tarea de recomendar los podcasts que nos gustan. Si quieres conocer todos los servicios, entra en sonepod.com. Si deseas un presupuesto para un podcast, puedes rellenar el formulario disponible en la web. Hi, I'm Janice Torres from Yo Quiero Dinero, and here we talk about building wealth with intention, strategy, and the right tools. Because if you're creating a life with more freedom and dinero, tu teléfono is probably doing todo. You're running your business, shooting content, answering clients, checking numbers, sending emails, and staying connected to new opportunities. Y para todos nosotros, that phone is where the next chapter begins. The first sale, the first pitch, the first client, that first bit of extra income that reminds you, espérate, I can actually do this. With Boost Mobile, you can get an unlimited wireless plan desde solo $25 with the exact same phone. Because every ambition needs a boost. Visita Boost Mobile today. Meet Finn, the single customer agent made for the entire journey. From qualifying sales leads to resolving support issues, Finn works across teams, carrying context from one conversation to the next. Learn more at Finn.ai. Join me, Monica Reinagel, for a live taping of the Nutrition Diva podcast in Washington, D.C. On Wednesday, August 19th, we are gathering at the beautiful Friends of the National Arboretum to dive into the science of hydration. We're kicking the evening off with the sunset yoga session, followed by the live podcast recording and an open Q&A. So bring your most burning nutrition and hydration questions. Come for the yoga, come for the show, or do both. A huge thanks to our friends at Liquid IV for making this night possible and keeping us hydrated all evening long. Spots are limited. Grab yours and RSVP now at nutritiondivadc.com.
Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.